Bueno, chicos, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bienvenidos hoy a la segunda edición de Café GIE. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la ingeniera Lisette Canchanya Cano. Ella tiene experiencia como gerente técnica en Geocrit Ingeniería. Es ex ingeniera de calidad de la construcción en el consorcio PIJ. Es ex asistente técnica de obras civiles en Gigawatsac, ex jefa de laboratorio en QAQC Construcción. Tiene estudios de técnico de grado 1 en ensayos de concreto fresco, certificado por el ACI Perú. Es especialista de patologías y rehabilitación de concreto armado por la Universidad Católica de San Pablo. Es bachiller en ingeniería civil y ingeniera civil por la Universidad Continental. Buenas noches, ingeniera Lisette. Buenas noches, Fritz. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, ingeniera Lisette? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo perfecto. Muy bien, ingeniera Lisette. Bueno, ingeniera Lisette, primero me gustaría que nos comente un poco de su experiencia profesional. ¿Qué, Vaya, qué, qué tal le fue con sus prácticas, con su trabajo como jefa de laboratorio? bueno, yo llevo en el ámbito de concreto casi 5 años, ¿no? Eh, bueno, desde que estaba en la universidad básicamente me he dedicado a esto, a todo lo que es laboratorio, todo lo que es control de calidad, supervisión de concreto. Eh, bueno, la experiencia en laboratorio fue muy buena, puesto que la investigación pues nos da mucho conocimiento, ¿no? Nos da a conocer muchas cosas, entonces es importante ver ese tema. Seguidamente realicé algunos trabajos como ingeniera civil en el ámbito de calidad, de concreto premezclado, de oficina técnica, no como ingeniera civil. Actualmente también soy parte del staff técnico de QAQC construcción. Y bueno, ¿qué más les podría contar? Ok, queda muy interesante. Entonces podríamos decir que su campo de expertise es el concreto. Claro, es lo que más me he logrado especializar, se puede decir. Ok, entonces respecto a eso, aquí tenemos algunas preguntas que nos formularon los chicos a través de un formulario. Eh, Las he dividido en tres partes. Primero hablaremos sobre aditivos, luego materiales no biodegradables y concreto sostenible, y finalmente sobre el uso de la tecnología. Primero, en las preguntas de aditivos nos preguntaron eh, respecto a la economía. Eh, ¿Qué tipos de aditivos son los más baratos y más eficientes? Ok, en realidad eh, todos los aditivos son eficientes. Si bien es cierto, en la actualidad, según nuestra norma técnica, tenemos 8 tipos de aditivos, ¿no? Sin considerar lo que es eh, el, el incorporador de aire. Bueno, cada una de estas nos brindan diferentes características positivas, obviamente, de acuerdo a cada proyecto o cada especificación que lo requiera, ¿no? Entonces, se podría decir que todos los aditivos son eficientes en las propiedades que se requieren. Ahora, las más económicas, no te podría mencionar marcas, pero en el mercado existen distintas empresas aditiveras que eh, nos, nos brindan muchos, se puede decir, tipos de aditivos, ¿no? Que son muy buenas. En verdad tenemos muchas marcas reconocidas en el Perú. Ok, entonces podríamos decir que trabajar con aditivos en el Perú no es tan difícil, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos 5 años se ha visto mucho este tema. Antes probablemente incluso las normas técnicas no tenían claro este recurso, por lo que no incluían en muchos de nuestros materiales o recursos bibliográficos esto, pero
ahora sí se está dando con fuerza todo este tipo de recursos, ¿no? Aditivos, fibras, y es bueno saber y conocer, ¿no? El desempeño que tienen cada uno de estos, ¿no? Porque al final, pues, obtenemos un concreto de calidad que nos ayuda a tener un mejor desempeño en el tiempo, ¿no? Claro, ingeniera. Tenemos también una pregunta que es interesante. Nos preguntan, la temperatura ambiente, ¿cómo influye en el diseño de mezcla? ¿Varía la cantidad de aditivo? Claro, la temperatura ambiente es un factor externo, parte del factor climático juntamente con lo que es la humedad relativa, la velocidad de viento. Es un factor muy, muy influyente en un diseño de mezclas. Ahora, si bien es cierto, podemos utilizar aditivos que nos ayuden a mejorar, ¿no? Ya sea en ambientes cálidos, tendremos pues diversos retenedores de fraguado, ¿no? Retenedores de hidratación que nos ayuden a alargar el tiempo de vida útil del concreto. O como en concretos o en climas fríos, ¿no? Aditivos con la incorporación de aceleradores de fragua que pues nos van a permitir actuar bien en el ambiente a temperaturas bajas sometidas a hielo y deshielo y todas ellas, ¿no? Claro. Ok, la siguiente pregunta es si es que es posible hacer investigación con aditivos ecológicos. A ver, no te escuché bien. A ver. Ok, le repito la pregunta. ¿Es posible hacer investigación con aditivos ecológicos o que sean sostenibles? Sí, sí, sí es posible. Bueno, entiendo con aditivos ecológicos a aditivos naturales, que si bien es cierto, en la historia de los aditivos estos pues han sido iniciadores de esta tecnología. Antes se utilizaban mucho de estos recursos, eh, no sé, incluso utilizaban creo que hasta sangre o cosas así. Sangre. Ah, o sea Sí, que lo de los aditivos inició con aditivos con naturales. aditivos naturales, sí. Ah, Entonces, nosotros en el Perú tenemos una variedad de recursos naturales. Y volver a ello, pues creo que lo veo una opción muy, muy buena, ¿no? sí. Bueno, interesante dato que nos brinda, ingeniera, porque nosotros teníamos entendido de que los aditivos fueron diseñados desde un principio con componentes químicos. Entonces, ahora Eh, que nos dice claro, eso, o sea, en la historia de los aditivos, esto es lo que inician ya a partir de toda la historia, ¿no? Nace ya con temas químicos, los lignosulfonatos, los naftalenos y, bueno, los policarboxilatos, que son los últimos, ¿no? ok. Bueno, ahora que acabamos de comentar esos componentes, me gustaría aprovechar para hacerle la siguiente pregunta. Nos preguntan si es que nos podría comentar brevemente sobre la idea de usar materiales reciclados como poliestireno o polímeros para elaborar concreto. Bien, sosteniblemente es una opción muy buena. Eh, con materiales o recursos reciclables, el mismo concreto, ¿no? Se puede, concreto no sé, de cosas, proyectos removidos, ¿no? Se pueden utilizar en diferentes diseños de mezcla, pero estos, si bien es cierto, sí se pueden utilizar, pero también requiere que sea, no sé, un proceso muy, muy tedioso de poder tener, ¿no? Por ejemplo, el tema granulométrico, todas ellas van a influir bastante. Entonces, es un poco tedioso esto, pero creo que a la larga es una buena opción de sostenibilidad de todas maneras. Claro, o sea que se podría decir que se necesita tener un mayor control de calidad, ¿no? Claro, el tema de
aquí influye bastante el laboratorio o todas ellas, ¿no? Porque al final se mide el desempeño de todos Claro, estos porque recursos, es muy ¿no? diferente un concreto de laboratorio a un concreto en obra, ¿no? A no ser que sea un concreto premezclado, que sí es un poco diferente. Claro, pero en realidad lo que se hace en laboratorio es evaluar, ¿no? En tanto más que nada el diseño de mezclas que tú vas a utilizar. Ya en el proyecto, en la misma obra, tú tienes que controlar todo esto, porque si no controlas todo esto, o sea, de nada va a servir los estudios que hayas realizado en el laboratorio. Entonces, Claro, ingeniero. es importante tener esa cultura, ¿no? Claro, ingeniero. A ver, yo sé, ingeniera, que usted realizó investigación en el uso de aditivos para el concreto premezclado. Entonces, me gustaría que nos comente sobre algún trabajo donde usted haya tenido que usar aditivos. Ah, ya. Bien, bueno, este trabajo lo realicé en Yauli, Loroya. Bueno, es un clima frío, se puede decir, porque ya sobrepasa los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, el proyecto consistía en la elaboración de pistas y veredas, ¿no? De pavimento rígido. Para esto nosotros hemos visto conveniente utilizar dos tipos de aditivo, ¿no? Un aditivo superplastificante y un aditivo incorporador de aire, ¿no? Que nos ayuden de alguna manera a no tener, ¿no? El fisuramiento Fisuras. Ah, posteriormente por los vacíos que estos se generan. Nosotros hemos contado ahí con una planta móvil cercano a ello, en la que obviamente teníamos que controlar las dosificaciones exactas para estos pavimentos. Obviamente sabemos que en este tipo de clima, que estamos hablando de cerca a Ticlio casi, este, hay mucho súper frígido. hielo, ajá, hay mucho hielo y deshielo, ¿no? Todavía por las noches y la temperatura es muy baja incluso durante el día. Entonces, ante esto, teníamos que evaluar también los eh, procesos constructivos, ¿no? Porque así como también teníamos temperaturas mínimas, también teníamos temperaturas máximas. Así como Huancayo, pues eh, creo que realmente el Valle del Mantaro es un clima totalmente híbrido, muy Sí, cambiante. sí. Entonces, eso de alguna manera tenía o afectaba esto, ¿no? Por lo que tanto con el uso de aditivos y un proceso constructivo, en este caso de poder de alguna manera, eh, no sé cómo decirlo, tapar, ¿no? De evitar las velocidades de viento y todo esto, porque nos podrían evitar fisuras, se realizó todo ello, ¿no? Con la debida inspección y el control de calidad que, que se necesita. Obviamente, en el aditivo superplastificante, bueno, tiene cantidades mayores que un aditivo incorporador de aire que se utiliza en mínimas proporciones, porque Claro, su porque eso exceso, afecta la relación claro, agua-cemento. su exceso también nos podría jugar una mala pasada, entonces teníamos que controlar todo ello. Entonces, a las finales, bueno, vaciábamos todos los días, teníamos que vaciar entre un aproximadamente de 50 metros cúbicos. Lamentablemente contábamos con un mixer nada más, entonces el proceso constructivo y para evitar juntas frías también tenía que ser adecuado, ¿no? Teníamos que sectorizar y todo ello, entonces se logró al final tener un proyecto muy bueno y esperamos que siga así. Y nada, creo que realmente el uso de estos dos aditivos ayudaron bastante a, a este proyecto. A controlar la fisura. Exacto. Mira, bueno, en su experiencia, ¿qué diseño de mezcla ayuda a obtener un concreto de buenas características? Bien, en los diseños de mezcla, pues hay muchos. Eh, decir que cuál es óptimo es depende al tipo de proyecto, depende qué requieres más, ¿no? Requieres más, no sé, para qué tipo de estructura lo requieres, no sé, A ¿no? ver, ingeniero, yo supongo que esta pregunta la hicieron pensando en hechos de investigación, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quisiera
hacer un concreto adicionado con los aditivos ecológicos, ¿qué diseño de mezcla me podría recomendar para hacer esa investigación? Bueno, en realidad es que en todos tú puedes utilizar aditivos. Como te digo, depende mucho de qué estructura. Por ejemplo, si tú quieres vaciar, no sé, eh, pavimento, no vas a requerir un diseño que tenga un porcentaje mayor de piedra, que en este caso nos da el ACI, ¿no? O en veredas va a ser viceversa, porque el tema de los acabados también influye, entonces vas a requerir un porcentaje mayor de mortero o arena. Entonces, depende a cada proyecto. Ok, ingeniera Clisset. Nos lanzaron una pregunta, acá los chicos nos dicen eh, sobre el aditivo expansor, si nos podría comentar un poco más del aditivo expansor que usan en calzaduras. Ah, ya. Bueno, tengo entendido que este aditivo generalmente se usa para eh, rocas, ¿no? Para poder, se puede decir, fracturar estas rocas. Esto puede ir, más que nada, lo veo que se utiliza en minería tal vez, que puede reemplazar a lo que son algunos explosivos, ¿no? Eh, También para demoliciones, en este caso, yo en cada proyecto a veces quedo, siempre tienen que demoler algo o siempre hay algún error, ¿no? Entonces puede ser utilizado para esto, pero sí hay, tengo entendido que sí hay un aditivo, pero no sé si en el mercado peruano, o sea, existe, ¿no? Tal vez ha pedido. Claro, tendríamos que investigar más sobre eso, ¿no? Pero sí se puede hacer. Ok, ingeniera, la segunda pregunta es, ¿cómo se puede controlar la permeabilidad de concreto? Bien. Mm, Para controlar la permeabilidad del concreto, eh, bueno, tenemos dos opciones en realidad. Controlar antes de vaciar, ¿no? O después de. Eh, Nosotros antes de, para hacer pruebas de desempeño en laboratorio, para ver la permeabilidad que tiene el concreto, podemos utilizar pequeñas probetas donde se les lanza chorros de agua y ven la penetración de agua que ha tenido. Pero en el caso de que queramos ver ya un elemento vaciado, ya se puede utilizar el equipo Torrent, que no solamente pues nos da la permeabilidad, ¿no? Sino también otros aspectos de calidad de concreto. Estos son ya, se considera un estudio no destructivo ya para las patologías, ¿no? Para verificar ello. Ah, ok. Ok. Bueno, ingeniera, esas son las preguntas de aditivos. Eh, bueno, acá el chico que preguntó la anterior pregunta sobre el aditivo expansor nos pregunta, eh, él nos dice que usó un aditivo de la marca del triangulito rojo para llenar vigas y nos mandó una foto de un aditivo que dice Intraplast. Ya. ¿Usted recomienda que este aditivo se puede usar para eso, para llenar vigas? Para llenar vías, claro, pero es que depende para qué uso le vas a dar, ¿no? Depende qué es lo que quieras obtener con ese aditivo expansor, porque como les mencioné, el aditivo expansor a las finales van a permitir que, eh, como una roca, ¿no? Que la fractura sea más rápida de esto, ¿no? Ah, ok. O sea, funciona como si le introdujeras agua a la roca, ¿no? Porque también usan agua para destruir roca. Se congela y adentro se Claro, expande. claro, algo así. Ok. Ok, ingeniero. Entonces ahora pasamos a las preguntas de materiales no biodegradables y concreto sostenible. La primera pregunta es si es que usted piensa que el concreto sostenible será el futuro de la construcción. Claro, de todas maneras, porque como veíamos o como comentábamos respecto a los agregados reciclados, que también es parte de los concretos sostenibles, este,
por ejemplo, esto puede ser utilizado como agregados, ¿no? Ahora, en nuestra zona, si bien es cierto, ya no hay tantas canteras. Cada día los recursos se van minimizando, ya no tenemos muchos recursos. Entonces, esto a la larga puede ser una opción, ¿no?, de sostenibilidad. E igualmente en los cementos, vemos que ahora existen tres tipos de cementos. Uno de ellos, los adicionados, que ya reduce la cantidad de clínker y, bueno, en este sentido mejora el impacto ambiental respecto a la fabricación de cemento. Entonces, son muy buenas opciones que a las finales vamos a tener que hacerlas por la falta de recursos, por mejorar, ¿no?, la calidad y todo ellos. Porque sí hay formas, solamente es investigación, nada más. Claro. Entonces, chicos, que quede claro que nosotros como ingenieros civiles sí podemos colaborar al medio ambiente sin ser ingenieros ambientales, porque como dice la ingeniera, dice, cada día nos quedamos sin recursos, ¿no? Porque para el concreto necesitamos las piedras que son extraídas de los ríos y eso se acaba. Bueno, la siguiente pregunta es respecto al uso de cenizas en el concreto. ¿Es recomendable trabajar con un concreto adicionado con cenizas? Claro, depende al uso que lo requiere. En este caso sería como un material suplementario que se puede utilizar, ¿no? Eh, Según algunas investigaciones, estas tienen un efecto mínimo en cuanto a resistencias, pero después de los 28 días. Su efecto va más por el tema de durabilidad, ¿no?, que nos va a permitir, y que, bueno, ahora es importante tener en claro ese aspecto de durabilidad, porque anteriormente no se le tomaba en cuenta, y tenemos que diseñar por durabilidad. Ah, ok, ingeniera. Hay un diseño de mezcla que creo que también es por durabilidad, ¿no? Sí, o sea, en la 3, el 318-19, el ACI, y en la norma técnica, en el reglamento de edificaciones, perdón, nos dan, ¿no?, por durabilidad diferentes casos, ¿no?, ya sea por sulfatos, hielo de cielo, etcétera. Entonces, se nos hace más fácil porque ahí menciona incluso qué tipo de relaciones de agua-cemento debemos utilizar o etcétera, ¿no? Entonces, es importante leer ese acápite que muchas veces no le tomamos en cuenta, y en realidad es una opción para los diseños de metro. Bueno, sí, no, es muy importante conocer las normas, ingeniera. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que existe campo de investigación sobre el uso de pusolanas en el concreto? Sí, como mencionamos, es una adición, de un material suplementario que nos puede ayudar de acuerdo a lo que requerimos, ¿no? He visto el uso de este material en el ámbito minero, también eh, por ejemplo, para eh, obras subterráneas o cosas así, entonces que nos ayudan, ¿no? Y es por algo que nuestra norma técnica peruana lo hayan agregado, ¿no? Ingeniera. Entonces, a pesar de que hay investigación en pusolanas, aún hay mucho más que investigar, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre el uso de residuos de concreto para elaborar concreto, usándolos como reemplazo del agregado grueso? Ya, justo creo que eso es lo que hablábamos, ¿no? De los concretos reciclados como agregado grueso. Y como mencionaba, es es una opción muy sostenible. Sin embargo, es un poco tedioso el proceso constructivo de cómo poder llegar, ¿no? Pero eso no quita que no se pueda lograr hacer. Sí se puede lograr hacer, porque vemos hoy en día, pues, que los recursos se van agotando, que hay muchos proyectos en que hay muchos, eh, concreto, se puede decir, reciclado, las mismas
empresas concreteras tienen demasiado concreto, laboratorios por el tema de investigación, que yo también he visto que todo el día haces esto y encuentras muchos desperdicios de esto. Entonces, sí, es una opción. Claro, ingeniero. La siguiente pregunta nos dice si es que usted nos podría comentar brevemente sobre la idea de usar materiales reciclados como poliestireno, polímero. Aunque creo que esta ya se la pregunté, ¿no? Me estoy confundiendo, pero eh, ¿usted cree que esta sea una buena opción hablando ya de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quisiera hacer un concreto con adición de Tecnopor, que es el polietileno, eh, este concreto reaccionaría al calor, ¿no? No sé si es que eso se podría controlar con algún aditivo. Eh, Hay algo que siempre han dicho y es la verdad, nunca o no existe un aditivo que de repente nos pueda controlar el tema de la temperatura, ¿no? Porque es un factor ya que viene externamente, ¿no? Por el tema eh, ambiental, ¿no? Porque, que puede ser, es muy variable, no depende tanto del concreto. Entonces, lo que sí puede existir son concretos o aditivos que nos ayuden a acelerar o a retener el fraguado y con esto retener la hidratación, ya que de acuerdo a la hidratación es lo que también, ¿no? En concreto se puede decir, entra en calor y sube la temperatura, ¿no? Que ingeniería, esto también ayudaría a controlar las fisuras, ¿no? Porque cuando se controla la hidratación, creo que también se controlan las fisuras. Claro, eh, mm, hay un dato importante en esto y es que mm, tanto la temperatura del concreto como la temperatura ambiente tienen que ir a la par, ¿no? No tener una variación de más de 20 grados Celsius, porque si esto ocurre, pues vamos a tener patologías por temperatura, lo cual no es óptimo, ¿no? Ok, ingeniera. Bueno, ingeniera, ahora vamos a pasar a las preguntas del uso de tecnología, que solamente hay una pregunta, y nos dicen que si actualmente existen tecnologías para optimizar el proceso de la construcción de edificaciones. Bueno, sí, año tras año, esto es lo bonito de la tecnología del concreto y la tecnología de la construcción, que esto ha venido avanzando mucho más. Este, bueno, en el aspecto tecnológico en cuanto a equipos, si bien es cierto, ya creo que he visto incluso a proyectos pequeños, edificaciones pequeñas, como viviendas, utilizando, por ejemplo, concreto premezclado, ¿no? Que en realidad nos brinda una mayor garantía, pero siempre es necesario el control. Asimismo, en los concretos bombeables, ¿no? Para edificaciones muy altas, ¿no? Concretos de alto desempeño, ¿no? Eh, en cuanto a concreto o a diseño de mezcla o materiales, ¿no? También en tecnologías vemos a las grúas, todas estas que nos ayudan a obtener una mejor facilidad de vaciado, proceso constructivo. También vemos incluso los drones, que tal vez nos pueden brindar un mayor panorama de lo que es la construcción, nos pueden ayudar a ver lo que es la sectorización. Y último, los concretos o impresiones 3D, que ya básicamente va a mejorar la producción, ¿no? Que a la final eso es lo que requerimos todos, una mejor producción y una buena calidad de concreto. Claro, ingeniera. Respecto a eso, yo creo que ahora lo que se está usando son los elementos prefabricados, ¿no? Sí, ¿Nos podrías comentar un poco de eso? sí, bien, en realidad esto también, se me escapó de decirte, esto sí también es una buena opción,
porque ya te va a ahorrar tiempos de producción, es solamente colocado, ¿no? en, el, en el proyecto. Pero para hacer concretos prefabricados también es importante el control de un diseño de mezclas y un aditivo, ¿no? Que nos pueda ayudar a ello. Entonces, es una buena opción y yo creo que es una de las mejores opciones en el futuro, tal vez en los próximos 10 años. Bueno, respecto a eso de proyectarnos a futuro, me gustaría preguntarle cómo ve el panorama en el sector constructivo en la aplicación del concreto como material predominante en los próximos 20 años. Bien, el concreto, y bueno, generalizando un poco el tema de la construcción, eh, ha ido, ese sector ha ido subiendo bastante, ¿no? Ha venido creciendo un porcentaje aceptable, se puede decir. Eh, y con esto de la mano que la construcción, o bueno, el concreto, es una gran parte de utilización después del agua, ¿no? Dentro de una construcción. Y con esto, de la mano del cemento, bueno, según las estadísticas de algunas cementeras, eh, este recurso, la demanda de este recurso ha venido en constante crecimiento. Entonces, de aquí a los 20 años va a crecer mayor todavía. Entonces, creo que lo importante ahora es el control de estos recursos, hacer unos buenos diseños de mezcla. Tenemos normativas que están ahí, pero que a veces no las tomamos en cuenta, ¿no? Eh, Vuelvo a recalcar el control de calidad, tanto en laboratorio para un diseño de mezclas como el control de calidad en obra. O sea, tenemos que tener ya esa cultura de poder hacer. Veo ya que en Lima sí se suele hacer ya, ¿no? Pero al menos en nuestra ciudad todavía está un poco apagada eso, ¿no? No tenemos esa costumbre. Entonces tenemos que darle mucho énfasis y mucha importancia a este recurso. Porque, bueno, porque al final nos puede dar costos de no calidad, ¿no? Costos que por mantenimiento, por reforzamientos, por rehabilitación, etcétera, que suma un costo adicional y que muy aparte de que no tengamos una edificación de calidad, pues nos va a requerir económicamente un ingreso adicional, ¿no? El mantenimiento que se tiene que ir. Entonces, es mejor realizar los controles de calidad antes de que después de. Claro, porque así controlas mejor tu concreto. Bueno, ingeniera, esas serían todas las preguntas que teníamos para hoy. Eh, si es que tuviera algunas palabras finales, por favor. Eh, Nada, que muchas gracias, Fritz y allí por la oportunidad de quizá de hablar un poquito más de este recurso, que quisiera que tomemos un poquito más de conciencia en este aspecto, ¿no? Como profesionales, bueno, ustedes universitarios, ya que prácticamente van a ser el futuro de la ingeniería, en este caso la ingeniería civil, eh, decirles la importancia de la investigación dentro del concreto. Entonces, si bien es cierto, las normas nos permiten, ¿no? Hacer mucha investigación o evaluar el desempeño de cada material en caso no cumpla las restricciones de calidad. La norma es muy abierta en ese sentido y ya nos compete a nosotros probar con todos ellos. Como mencionabas, nosotros tenemos recursos naturales a montones. Entonces,
se pueden utilizar todos esos recursos para poder a las finales, no sé, dar soluciones a cada proyecto, ¿no? Entonces, yo hago un llamado de repente a todos los universitarios, colegas, que puedan dar un espacio al ámbito de las investigaciones. Y nada, espero que en los próximos 20 años ya la tecnología de concreto de la construcción ya sea mucho más avanzado y dependerá mucho de nosotros los profesionales que podamos hacerlo así. Claro, ingeniera. Muchas gracias. Voy a cortar la Gracias, transmisión en vivo y le invito a quedarse, por favor.